familia, qué gusto de saludarles una vez más. Feliz domingo, feliz día. Qué hermoso día es el que Dios nos ha regalado. Qué hermoso tiempo de adoración hemos pasado. Espero que este nuevo formato que estamos manejando también lo estés disfrutando. Recuerda que en este tiempo es muy importante que permanezcamos en casa. Así que quédate en casa y desde casa puedes estar viendo esta transmisión y que estoy seguro que va a ser de mucha bendición. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Vamos a comenzar un nuevo estudio durante este mes y el Señor ha hablado a mi corazón, ha hablado de algunas cosas que es importante que como pueblo pues empecemos a aprender. Así que esta nueva serie tiene por título Mi hogar está en ti. Mi hogar está en ti es el título de esta nueva serie y la predicación que nos ocupa el día de hoy tiene por nombre Seguridad y Pureza. Puedes anotar eso como título de esta predicación, Seguridad y Pureza. Y para comenzar esta serie me gustaría, como siempre hacemos, leer el versículo que nos da la base para que podamos desarrollar todo este estudio a lo largo de este mes. Estoy seguro que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Estoy seguro que el Espíritu Santo seguirá transformando nuestra vida y nuestro corazón, recordándonos cuáles son los diseños del Señor y dirigiéndonos precisamente hacia ellos. Recuerda, hermano, que cada vez que nosotros rompemos un diseño del Señor, lo hacemos en detrimento propio. Lo que más nos conviene siempre es hacer lo que el Señor nos ha dicho, porque la adoración no solamente es cantar y es levantar las manos, la adoración también es obedecer. Así que prepárate para este tiempo que vamos a estar viviendo. Estoy seguro que el Señor te va a bendecir y pues vamos adelante. Vamos a leer el versículo que le va a dar toda la columna vertebral de este estudio durante todo este mes y se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 27, versículo 4, que dice de la siguiente manera: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gloria al Señor por esta palabra. Lo primero que quiero decir en este sentido es qué bendición hay en las palabras de David, en las palabras que David escribe en este salmo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es una bendición poder ser testigos de lo importante que es para la vida del ser humano, para la vida del Hijo de Dios, el aprender a pedir cosas al Señor. Su misma palabra dice, estoy seguro que lo recuerdas, que a veces pedimos y pedimos mal porque no sabemos cómo hacerlo. Y quiero llamar tu atención hacia una primera idea. Hay una bendición tremenda en cuando nosotros podemos pedir de manera concreta. Hay una bendición tremenda en las peticiones concretas, en las peticiones que son específicas para el Señor. A veces nosotros ni siquiera tenemos bien definido qué es lo que queremos de parte de Él, qué esperamos de parte del Señor. Pero te recuerdo que esto que David hacía, esta forma de pedirle una cosa he demandado, es una petición extremadamente concreta y específica. De todas las cosas que David pudo haber pedido, él consideraba esta como la más importante y es que él quería estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Es un versículo que ha sido, estoy seguro, de mucha inspiración para muchos de ustedes. ¿Cuántos no quisiéramos estar todo el tiempo en la casa del Señor? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Al menos yo siempre he anhelado semana a semana estar en la casa del Señor, estar siempre en su presencia. Y a veces no se puede, a veces uno quisiera estar todo el tiempo en la congregación, todo el tiempo en la iglesia y a veces eso es imposible. Sin embargo, aquí vemos cómo el deseo vehemente de David era estar en la casa del Señor todos los días. Lo dice con algunos propósitos, pero qué bendición tan grande hay y cómo es que el Señor le enseña a David tan profundamente lo que es hacer casa del Señor, que posteriormente en el Nuevo Testamento nos podemos dar cuenta de la intención de parte del cielo de restaurar el tabernáculo de David, porque si algo supo hacer David fue una habitación para el Señor. Así que hay una bendición tremenda en las peticiones concretas, bendición que inclusive podemos ver que David le hereda a su hijo. Cuando también Salomón tuvo la oportunidad, como ya lo hemos estudiado en alguna ocasión, de pedirle al Señor algo, él lo hace también de manera concreta. Cuando Dios le dice, pídame lo que quieras, lo que sea, yo te lo puedo dar. Y él pide específicamente sabiduría e inteligencia. Es una petición muy concreta también. Tenemos que acostumbrarnos ahora como hijos de Dios y observar este ejemplo. ¿Cómo son nuestras peticiones delante del Señor? A veces parece ser que espiritualmente balbuceamos ideas y no tenemos nada en concreto con Él.
Quiero decirte que la evidencia bíblica es de que Dios sabe bendecir una petición en concreto. ¿Te acuerdas de Nehemías también? Él tenía un plan específico de qué cosas quería pedirle al Señor. Y cuando llegó el tiempo adecuado, en cuanto el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Qué necesitas? Él tenía peticiones concretas. Hay una bendición tremenda, es el primer principio que quiero enseñar para desarrollar esta serie, que necesitamos desarrollar esa habilidad. La habilidad de tener peticiones concretas delante del Señor. Que no haya en nosotros balbuceos espirituales. Y eso solamente se logra cuando sabemos hablar con el Señor. Tú sabes por qué los bebés balbucean, porque están intentando hablar, porque intentan. Y Dios escucha los intentos. Dios le dijo a un muy joven Daniel, desde la primera vez que intentaste hablarme, yo te escuché. Así que Dios escucha intentos. Pero uno como hijo debe de crecer en la comunicación con el Señor. Y uno muestra una madurez en la forma de comunicarse con Dios justamente cuando sabe pedir de manera concreta. Y bueno, esta petición, la petición que hace David en este salmo, que estoy seguro que ya lo conocías, una cosa he demandado a Jehová. Este salmo a mí me llena de mucha fe, siempre es un salmo que me levanta cuando ando medio bajoneado, cuando a veces ando medio depre, a veces ando medio triste, y este salmo siempre me ha ayudado a levantarme en mi alma y en mi ánimo. Es un salmo maravilloso, estoy seguro que tú lo has leído y lo conoces. Pero muchas veces cuando ando en la bruma del mundo, cuando me enfrento con situaciones que de repente son adversas, situaciones laborales, incluso a veces familiares, y ahora, aunque no lo creas, con estas situaciones de salud que estamos enfrentando, es un salmo que te recomiendo que leas constantemente. Es un salmo que nos dice, por ejemplo, cosas como: cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes tropezaron y cayeron, por ponerte un ejemplo. Habla de un tiempo de esperanza y sobre todo de voltear a ver las cosas que son correctas, las cosas que es adecuado voltear a ver. Cuando hay un momento álgido en nuestra vida, nos lleva a enfocarnos en lo importante. Así que cuando el escritor estaba redactando este salmo, estoy seguro que él estaba siendo perseguido, había pasado por situaciones así. Incluso este salmo, un versículo anterior, dice que aunque acampe un ejército enemigo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice ese mismo salmo. Y el remate hermoso que ahora quiero compartir contigo es que de entre todo eso que puede estar pasando, una cosa he demandado a Jehová: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué petición tan hermosa. Estoy seguro que en medio de la duda, en medio de la bruma, en medio de tantas cosas que pudieran estar ocurriendo ahora o que han ocurrido en tu vida anteriormente, esta ha sido una petición de muchos de nosotros. ¿Quién sabe lo que esté pasando? ¿Quién sabe cómo vayan a terminar las circunstancias? ¿Quién sabe cómo sean las cosas? Pero de todo, una cosa yo quiero que me conceda, Señor: que me pueda faltar todo menos estar en tu casa, estar en tu presencia. Qué petición tan genuina y tan hermosa. Pero debemos de empezar a preguntarnos algo importante para nosotros como hijos de Dios. Y eso es: ¿sabemos qué es la casa de Dios? Tú sabes finalmente lo que es una casa. ¿Qué hacemos en la casa? Tú y yo en la casa vivimos. En la casa es en donde estamos mucha parte de nuestra vida y mucha parte de nuestro tiempo. Es un lugar al que normalmente anhelamos llegar después de un arduo día de trabajo, al lugar donde queremos llegar cuando el estrés nos está comiendo, cuando las actividades de repente son muchas y muy variadas. Llegar a casa siempre es una buena noticia, siempre es algo que reconforta. La casa es algo en donde sabes que está destinado para disfrutar. Pero quiero decirte qué es lo que hay en la mente de Dios. No en nuestros conceptos humanos, sino que hay en la mente de Dios cuando Él está pensando en qué es una casa, qué es una habitación, qué es un lugar para vivir. Y no solamente eso, sino qué es lo que Dios considera su casa. Tú y yo podemos pensar que cuando alguien nos dice estar en la casa de Dios, casi siempre, y como lo dije al principio, nos podríamos estar refiriendo a un lugar físico, a un templo, a una iglesia, a 4 paredes que sirvan como un edificio para que nos reunamos. Normalmente es lo primero que nos viene a la mente. Incluso cuando leemos este salmo, pudiera ser una idea inicial en nuestra mente: que esté yo en la casa de Jehová
significa estar en el templo. De hecho, David lo puede transmitir de esa forma, porque dice para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero justo la mención que David hace también nos sirve para hacer una diferenciación. ¿A qué me refiero? A que si estaba ya por sobredicho que David se refería a un lugar físico, no tenía por qué haberlo repetido. Eso quiere decir que hasta el propio escritor nos está diciendo que no es lo mismo el edificio que la casa de Dios. Así que merece la pena, y esto a manera de introducción para lo que vamos a estar estudiando durante estas 3 semanas, saber lo que hay en la mente de Dios y en el corazón de Dios cuando Él dice la casa del Señor, cuando Él dice esta es mi casa. Es importante que tú y yo podamos adentrarnos un poquito más en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos quieren adentrarse en las profundidades del corazón del Dios al que adoramos? Es tiempo de que no nos quedemos simplemente a la expectativa, sino de que caminemos y que vayamos más profundo en el conocimiento del Padre al que tanto adoramos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos y sumerjámonos en las aguas profundas que es la relación con el Señor, que es la relación con nuestro Dios, con nuestro Padre. ¿Por qué no hurgamos un poquito y vemos que en su corazón, qué concepto hay cuando Él mismo expresa y dice, esta es mi casa? ¿Y cuál es el concepto que tú y yo tenemos de lo que puede ser nuestra casa? Vamos un poco a la palabra del Señor, si estás conmigo. Quisiera que fueras conmigo al Salmo 87. Lo primero que vamos a definir es ¿qué debería de ser o qué dice la Biblia que debe de ser la casa para nosotros? El Salmo 87 dice lo siguiente: y los que cantan y los que bailan dicen, mi hogar está en ti. Gloria al Señor por este versículo tan hermoso, hermano. Los que cantan y los que bailan dicen, mi hogar está en ti. Hermano, yo quiero decirte, cuando nosotros hablamos de la casa, el lugar donde debemos de vivir, la casa del Señor, es el Señor mismo. ¿Cuántos celebran esta mañana esa revelación tan hermosa? Cuando hablamos de la casa en donde tú y yo tenemos que vivir, no nos estamos refiriendo específicamente a un edificio, a 4 paredes. La casa, nuestro hogar, debe de ser la presencia del Señor. ¿Cuántos lo pueden comprender? ¿Cuántos pueden comentar un amén? Yo lo entiendo, lo creo, y no solamente lo creo, sino que voy a empezar a vivirlo. Tengo que empezar a ver a mi Señor como mi habitación, como mi casa. ¿Qué es la casa entonces? ¿Qué dice la palabra que debe de ser la casa para nosotros? Su presencia. Su presencia. Es increíble cómo en este mismo libro, sin movernos del libro, solamente de capítulo, podemos encontrar esta hermosa definición de celebración infinita, eterna. Los que cantan y los que bailan dicen, mi hogar está en ti. Hogar tiene que ver con 2 acepciones principales en su etimología. La primera tiene que ver con hoguera. La primera relación es con fuego, con esta tendencia que tenemos los seres humanos a reunirnos alrededor del fuego, porque el fuego nos da seguridad, nos da calor, podemos cocinar alrededor de él. Es un lugar que representa muchas cosas, alimento, seguridad, como ya lo dije. Y esta es la primera acepción de la palabra hogar. Tiene que ver con hoguera, un fuego central alrededor del cual todos nos sentamos. Qué hermosa definición nos da la palabra del Señor. Y la segunda acepción es similar, pero tiene que ver con enfoque. Aunque no lo creas, etimológicamente la palabra hogar tiene que ver con la palabra focus, que significa enfocarse. Así que estas 2 hermosas acepciones nos enseñan que el lugar de nuestra seguridad, el lugar en donde nosotros nos sentimos más seguros, encontramos alimento, calor, luz, es en el Señor. Mi hogar, mi hoguera, mi enfoque está solamente en el Señor. Qué hermosa revelación podemos encontrar en este pequeño versículo. A lo mejor tan chiquito y tan insignificante, pero que a la luz de lo que hoy queremos estudiar nos habla de cuál debe de ser nuestra visión. Estamos hablando simplemente, y estoy comenzando solamente a definir algunos conceptos que nos van a ayudar para el estudio durante todas estas 3 semanas. ¿Qué es para nosotros la casa? Según Salmos 87:7, el hogar, nuestro hogar está en el Señor. Mira lo que dice el Salmo 68. El Salmo 68 dice,
Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios. Y dice aquí, su morada es santa. Mira lo que dice el siguiente versículo: Dios ubica a los solitarios en familias, gloria al Señor. Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. A los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Hermoso poder entender esto. Dos cosas importantes: la morada del Señor, que ya quedamos claros que es su presencia, es una morada, dice aquí la palabra, eterna, una morada que no tiene final, pero sobre todo una morada santa. Tú y yo sabemos lo que esa palabra significa. Cuando escuchamos santo ya no tenemos, porque esto ya lo hemos estudiado, ya no tenemos este concepto religioso acerca de la santidad. No es una santidad que exija de nosotros perfección, no es una santidad que exija de nosotros que no te tropieces y que no te equivoques. No, la palabra santo significa que está destinada específicamente para nosotros. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos pueden celebrar esta mañana? El Señor mismo es nuestro hogar y es una morada santa, así como tú y yo nos santificamos para Él y nos apartamos para Él. Oh Dios mío, ¿cuántos pueden comprender esta revelación? El Señor se ha santificado, se ha apartado para representar una habitación para ti, para mí. Su morada es santa. ¿Cuántos lo pueden comprender? En Él podemos encontrar una habitación donde encontraremos descanso, encontraremos luz, encontraremos calor. Todo lo que tú y yo necesitamos, todas las bendiciones del cielo, la provisión del cielo están presentes en Él. Gloria a Dios. Ahora, esto es lo que para nosotros, este es un lado de la moneda, hermano. Lo que para nosotros es la casa, o lo que dice la palabra del Señor, que debería de ser para nosotros la casa de Dios. O nuestra casa, mejor dicho. ¿Cuál debe de ser nuestra casa? Quedamos ya establecidos la presencia de Dios. Cuando tú y yo ahora, de ahora en adelante, nos refiramos a nuestra casa, a nuestra habitación, estaremos hablando de la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, como te decía, este es un lado de la moneda. Pero ¿qué hay del otro lado? Del otro lado es, ¿qué hay en el corazón del Señor? ¿Qué es lo que Dios piensa cuando piensa en su casa y en su habitación? ¿Tú crees que el Señor ha escogido un lugar para vivir? Así como tú y yo, que salimos a lo mejor al principio para rentar una casa y estuviste viendo opciones y estuviste viendo cuál es la que más te convenía, la que más te gustaba, hasta que encontraste esa. Estoy seguro que no escogiste la primera, probablemente, que a lo mejor viste, híjole, está muy bonita, pero no me gustó este detalle, no me gustó la ubicación, no me gustó la orientación de la casa, no me gustó por dónde entra el sol. No sé, se le pudo haber puesto muchos peros a cada opción, pero estoy seguro que en algún momento encontraste ese lugar ideal para vivir. Estoy seguro que dijiste, este es el lugar que me gusta, y lo escogiste para vivir. Aquellos que ya tienen la bendición de tener una casa propia, o porque la hayan comprado, o porque la hayan construido, estoy seguro que también pasaron por este mismo proceso de estar viendo una opción u otra, de estar probablemente escogiendo la ubicación, el lugar, hasta que dieron o construyeron su casa ideal, el lugar donde se sienten a gusto, donde están tranquilos, donde llegan a disfrutar y estar en paz. Ahora yo te pregunto, ¿cómo será este proceso para el Señor? El que es dueño de todo el universo, el que es dueño de todas las cosas visibles o invisibles, el que le pertenece toda la inmensidad del espacio, esas hermosas creaciones que tú y yo vemos solamente a través de telescopios muy potentes, son de Él. ¿Cuántos pueden imaginar que todo eso hermoso que tú y yo solamente vemos a través de un telescopio, esas grandes estrellas o las grandes galaxias hermosas que se ven, que mi mente no alcanza a comprender tanta grandeza, tanto espacio, le pertenecen a Él? Y que aún si bajamos la mirada aquí, cada monte, cada valle, cada montaña, cada cosa hermosa que Él ha creado, cada paisaje, cada playa, cada bosque, cada tundra, cada uno de los hermosos paisajes que Él ha creado le pertenecen. Y su palabra dice que allá arriba, en donde Él está, donde tú y yo anhelamos estar, que queda claro que es su presencia, dice que hay cosas que nosotros no hemos visto, colores que no hemos observado, olores que no hemos percibido, y todo eso, visible o invisible, le pertenecen a Él. ¿Cómo es posible que Él también haya tenido este proceso? ¿Cómo es posible que Él también haya ido con este agente de bienes raíces
por así decirlo, universal y cósmico, para elegir un lugar donde habitar. Este buen Dios que es todo en todos y en todo, escogiendo un lugar para vivir. Yo estoy seguro que, no sé, a mí me gusta mucho el bosque. Los que me conocen lo saben, que lo disfruto mucho y que uno de mis sueños es algún día tener una casita cerca del bosque o en medio del bosque. Es un sueño, Dios sabe que lo tengo y me encanta ese paisaje. Y yo digo, ¿por qué Dios no escogió a lo mejor un bosque para habitar? ¿Por qué no escogió una playa que también me gusta mucho? O cualquier cosa que a lo mejor yo en mi limitada capacidad de poder escoger un lugar para habitar escogería. Y es increíble cómo este gran Dios, dueño de todo el cosmos, autor de toda la creación, pudo haber pasado por este proceso. Llegar con el agente inmobiliario y decir, ando buscando un lugar donde vivir. Estoy buscando un lugar para habitar. Y no sé, la gente pudo haberle dicho, pase de este lado, tenemos este bosque maravilloso en el cual usted puede vivir. Mire, tiene usted un río hermoso, tiene usted un paisaje bellísimo, los amaneceres son fenomenales, son incomparables. Y él dijo, está muy bonito, pero todavía no tiene lo que a mí me gusta. ¿Qué le parece entonces esta casa en la playa? Tiene los mejores atardeceres, la brisa marina es fenomenal, el clima no tiene comparación. Y puedo imaginar a Dios diciendo, es bellísimo, pero no tiene todavía lo que yo quiero. Hasta que el agente inmobiliario le dijo, conozco de otro lugar. Conozco de otro lugar que sé que podría gustarle. Tal vez no es el más bonito, tal vez no es el que muchos escogerían, pero vamos a verlo. Y mira lo que dice la palabra del Señor al respecto. Acompáñame al libro de Levítico. En el capítulo 26 dice lo siguiente, yo viviré entre ustedes y no los rechazaré. Gloria al Señor. Yo viviré entre ustedes y no los rechazaré. El Señor está escogiendo un lugar para vivir. Y el Señor ha escogido el corazón humano. Yo no puedo comprender eso, no puedo comprender esa grandeza. No puedo comprender ese gran amor de parte del Señor. Simplemente nos ha escogido como su casa. ¡Wow! El Señor nos ha escogido a ti y a mí como su habitación. Y nos escogió por sobre ese bosque maravilloso. Nos escogió sobre esa playa hermosa que pudo haber escogido. Escogió tu corazón y mi corazón. No sé el tuyo, pero el mío, cuando yo me enteré, cuando yo supe que el Señor venía a mi corazón, yo le dije, Señor, no es lo más bonito que te vas a encontrar. Tal vez esté un poco regado, tal vez no ha pasado por una limpieza últimamente. No quisieras considerar otra vez ese bosquecito tan hermoso o esa playa tan linda. Y hasta el día de hoy no logro comprender cómo es que el Señor me haya escogido para vivir en mi corazón. Pero lo que sí sé es que Él vive dentro de mi corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Él escogió al ser humano como habitáculo. Escogió al ser humano que le ama, que le obedece, como el lugar en donde Él quiere habitar. Mira lo que dice el segundo libro de Corintios. En el capítulo 6 dice lo siguiente. Y viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor. Viviré y andaré entre ellos. El Señor nos muestra nuevamente este deseo que tiene de vivir. No solamente de visitar, no solamente de darte un toque espiritual, no solamente de hacer una visitación momentánea, no solamente de hacer una manifestación dominical, no solamente de tener un momento en el tiempo de convivencia contigo. El Señor muestra el deseo que tiene de vivir contigo, de hacer un habitáculo de tu vida. Él no quiere ser solamente un aspecto de tu vida, sino Él quiere ser toda tu vida. Y te ha escogido a ti, me ha escogido a mí como habitáculo de su presencia. Apocalipsis 21:3 dice lo siguiente. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres.
vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Si bien, como lo hemos estudiado también, el Apocalipsis ha tenido ya un cumplimiento parcial, esta profecía, esta palabra profética contenida en este capítulo en Apocalipsis tiene un cumplimiento eterno. Quiere decir, ha sido parcialmente cumplida en el pasado, está siendo parcialmente cumplida hoy en nuestra vida y se cumplirá por toda la eternidad. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor mismo ha declarado que quiere vivir con nosotros. Alguien tiene que decir algo, alguien tiene que romper el silencio de esta mañana y empezar a comentar algo. Yo no sé si a ti el Espíritu Santo te esté hablando, pero este tipo de revelaciones a mi corazón lo llenan de fuego, de un fuego indescriptible. ¿Cómo es posible que ese Dios tan maravilloso haya escogido este corazón tan sucio para habitar? Gloria al Señor, no lo puedo entender, pero sé que el Señor me ama. Y sé que el Señor habita en mi corazón a pesar de mis errores, a pesar de mis circunstancias. Él me ama y Él está viviendo en mi corazón. Y te voy a decir una cosa, está viviendo en el tuyo, o alguien va a tener que decir amén. No importa cuánto has fallado, no importa cuánto te hayas equivocado, no importa qué tan lejos te hayas ido. El Señor te ha escogido para habitar en ti. Y así como tú estás, probablemente a lo mejor con algunos fallos o alejado momentáneamente de su presencia, el Señor nunca ha dejado de verte como una habitación para Él. A Él le gusta vivir en ti. ¿Cuántos pueden comprender esa maravilla? ¿Cuántos pueden comprender esa gran palabra que hoy el Señor nos da? Yo he decidido vivir en ti, vivir contigo. Esto no se trata de hacerte un toque dominical, como lo decía, de ir a la iglesia y tener una experiencia religiosa muy bonita y temblar y brincar y caerse. No que yo tenga nada en contra de esas expresiones, hermano. Los que me conocen saben que los toques espirituales no se pueden controlar. Pero yo voy más allá. ¿Qué pasa después de ese toque, después de ese temblor, después de ese llanto? ¿Qué pasa después de hablar en lenguas y de dar una profecía maravillosa? ¿Qué viene después? ¿Se termina entonces la presencia del Señor? Hermano, tú y yo hemos sido llamados a ser un templo del Espíritu. La misma palabra nos lo dice. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu? Nosotros somos los templos y las casas y los habitáculos, las habitaciones donde Dios ha decidido vivir. Entonces ahora, si nos damos cuenta, ¿qué importancia hay cuando hablamos sobre este tema? La serie, como ya lo dije, se llama Mi hogar está en ti. Y hoy quiero hablar, como ya lo dije también, el título de esta predicación es Seguridad y Pureza, porque vamos a estar revisando durante estas 3 semanas, vamos a revisar 7 aspectos importantes de lo que debe de existir en esta figura que tú y yo tenemos como casa. He enseñado en múltiples ocasiones, y estoy seguro que lo recuerdas, que donde la presencia de Dios debe de manifestarse primero es en la casa. ¿Cuántos lo recuerdan? Es el lugar en donde primero tú y yo tenemos que mostrar todo lo que espiritualmente podemos desarrollar. Así que los principales pastores, hermano, no se ven en las iglesias y en los resultados de las iglesias. Los mejores pastores se ven en cómo están las cosas en casa. Los mejores adoradores no son los que adoran el domingo, sino los que tienen un tabernáculo de adoración en su casa. Los mejores evangelizadores no son aquellos que salen a la calle a predicar todo el tiempo, sino aquellos que tienen súper evangelizada su casa. Ahí es donde se ve verdaderamente si una persona es genuina en su ministerio y en su llamado. Así que durante estas semanas vamos a revisar 7 puntos que creo que es importante que los tengas en tu corazón y en tu vida para saber cómo debemos de tener entonces la casa del Señor. Y cuando decimos la casa del Señor nos referimos a nuestro corazón. Y si referimos a nuestro corazón, entonces se refiere al corazón de la persona que tengo al lado. Entonces, ¿cuál es la habitación de Dios más importante que debo de cuidar? Mi casa. Mi casa física representa el templo más importante de presencia espiritual y de presencia de Dios en mi vida. Es como ya lo he dicho, otra forma de decir mi primer ministerio, pero quiero ahora llegarle a este tema por este lado. El templo más importante entonces es el templo de mi casa, en donde está mi corazón, el corazón de mi esposa y el corazón de mis hijos. Para aquellos que son casados, para los que son solteros, el corazón propio, el corazón de los hermanos y el corazón de sus papás.
Y lo primero que tenemos que observar nosotros, hoy quiero hablar sobre estos dos puntos. El primero de ellos es seguridad. Anota esta palabra, seguridad. Y para eso vamos al Salmo 34. El Salmo 34, en el versículo 7 dice lo siguiente: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dos palabras que quiero que rescatemos de este versículo. Primero que nada, defiende, y dice aquí el versículo, defiende a aquellos que temen a Jehová. Por lo tanto, podríamos decir que el temor equivale a seguridad. Tener temor de Dios equivale a tener seguridad. Yo quiero decirte esta forma particular que tengo de ver las Escrituras, que Dios me ha permitido tener de ver e interpretar las Escrituras, en esta forma ambivalente de poder sacar algunas enseñanzas. A veces aplica muy bien, no siempre es lo mejor, pero a mí me ha ayudado a comprender muchos principios bíblicos. Si en este versículo podemos ver que temor significa tener seguridad, tener temor de Dios, ya que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, eso quiere decir, como un ejemplo al contrario, que si yo estoy experimentando inseguridad, tendré que estar revisando mis niveles de temor a Dios. Si yo estoy experimentando inseguridad en algún nivel de mi vida, déjame explicarte a qué me refiero con eso. Si yo estoy experimentando inseguridad en mis finanzas, si yo estoy experimentando preocupación porque el dinero no va a alcanzar, preocupación porque no he encontrado un empleo adecuado, si yo siento inseguridad acerca de mi capacidad económica, yo tengo que revisar cómo está mi temor al Señor. Tengo que revisar si estoy siendo temeroso frente a Él. Y con temor no me refiero a tenerle miedo, todos conocemos ese concepto. El temor al que se refiere aquí es un temor de respeto y obediencia. Si temor significa seguridad, entonces puede ser que si yo estoy experimentando inseguridad en mi salud, si tengo miedo de perder mi salud, si estoy experimentando inseguridad en algún nivel, yo tendría que estar revisando cómo está mi temor a Dios en este momento. Porque debe de haber una cosa en mi vida, y este es un principio que quiero que guardes en tu corazón. El ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te defiende. Esa es una verdad que necesitamos comenzar a vivir. Tenemos que dejar muy claro algo. El Señor va a defender todo lo que te rodea. ¿Cuántos pueden comprender eso? El ángel de Jehová acampa alrededor. Y la palabra alrededor quiere decir a cualquier lado que tú voltees a ver. ¿Cuántos pueden comprender esto? Alrededor es un vallado, es una cerca que Dios pone alrededor tuyo para que nada pueda llegar a ti. Él te defiende de todas las cosas. Tu casa, la casa donde tú vives, es un lugar que está rodeado por la protección del ángel de Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Lo único que tú necesitas hacer, pues, el pastor, tengo algunas inseguridades, tengo algunas dudas. Teme al Señor. Empieza a trabajar en tu temor al ángel de Jehová. Empieza a practicar tu obediencia, el respeto por la palabra del Señor, que son temas que estoy aprovechando para redondear porque los he tocado con antelación. Y en el momento en el que tú empieces a trabajar en tu temor, en tu obediencia, te vas a dar cuenta cómo esa cerca que ya por el simple hecho de la gracia tienes alrededor va a empezar a fortalecerse. Oh, ¿cuántos lo pueden comprender? ¿Cuántos pueden saber esto? No tienes nada que temer. El Señor está contigo. Él hace un campamento alrededor tuyo. Oh, gloria al Señor por eso. Tu casa está protegida. Todo lo que está dentro de ese vallado no va a ser tocado. Tus finanzas no van a ser tocadas. Tu salud no va a ser tocada. Nada de lo que a ti pueda preocuparte va a ser tocado, porque todo está en las manos del Señor, porque su ángel ha sido enviado para acampar alrededor tuyo y protegerte todo lo que tú tienes alrededor. Gloria al Señor.
Tenerle miedo a las circunstancias, estar pensando constantemente qué va a pasar, no sé lo que va a pasar mañana, no sé si mañana, qué tal si me enfermo, qué tal si mañana pierdo el trabajo, qué tal si mañana me corren. Tener todas esas preguntas, esas dudas, genera un ambiente de desconfianza espiritual. Y la desconfianza espiritual, hermano, es el mejor contenedor de Petri. ¿Tú te acuerdas en la secundaria cuando hacíamos experimentos y en un vasito que se llamaba Petri se ponía una bacteria, lo guardábamos una semana y a la siguiente semana estaba lleno de bacterias porque el ambiente era propicio para que se desarrollaran? El ambiente de desconfianza, escucha, es el mejor caldo espiritual para que se empiecen a germinar semillas demoníacas que van a empezar a crecer y a manifestarse en presencias espirituales negativas y poderosas que pueden estar atacando tu casa y tu familia. Hoy yo quiero decirte, el ángel de Jehová está acampando alrededor de tu casa y la cuida. Ese es el lugar de tu seguridad, el lugar en donde nada va a llegar y nada va a romper aquello que Dios te ha prometido. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta forma de vivir sin fe, porque la fe finalmente es confiar en el Señor. Este ambiente de desconfianza genera un ambiente donde germina, este ambiente permite el desarrollo de demonios, literalmente hablando. Y probablemente este ambiente demoníaco, si bien quiero enseñarte, creo que esto también lo hemos tocado, que Satanás no tiene nada original, todo lo copia del cielo. Quiero decirte que si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege, estoy seguro que también Satanás protege a aquellos que no creen. ¿A qué me refiero con esto? Que los demonios, mientras más desconfianza encuentren, más protegidos están por el propio Satanás para atacar a los hijos de Dios. Esto al final de cuentas termina siendo una guerra, es cierto, pero esta guerra la ganamos con armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y la más poderosa es la fe que tú y yo tenemos en el Señor. ¿Qué es la fe? Todos lo sabemos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que quiero decirte una cosa, tus hijos están en manos de Dios. Él los cuida y los protege. ¿Alguien puede decir amén a eso? No importa si no lo ves, no importa si ahorita las circunstancias son negativas, tus hijos están en manos del Señor. Tu trabajo está en manos del Señor. No te preocupes, no tengas desconfianza. Los ingresos de tu casa, el alimento de tu familia están seguros. ¿Cuántos lo pueden comprender? Nada le va a faltar a los tuyos, por cuanto el Señor ha prometido que si temes, Él va a defender todo alrededor tuyo y tu casa será un lugar de seguridad. Gloria al Señor. La palabra nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto nuevamente nos enseña algo. Si hay temor en nuestra casa, si no hay seguridad en nuestra casa, es porque el amor de Dios podría estar ausente. Y el amor de Dios no es algo, como ya lo enseñamos, que Él hace, sino es algo que Él es. Tenemos que ver y estar seguros de que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Es la única forma en la que podemos garantizar que no haya temor entre nosotros. ¿Por qué hablo tanto acerca de esto? La semana pasada, hace un par de semanas, me entrevistaba con un muy buen amigo, doctor, alergólogo. Y tuvimos la oportunidad de platicar unos minutitos entre su trabajo y algunas situaciones que yo le pregunté. Y llama mi atención muy fuertemente que me platicó sobre lo que se está viviendo en términos hospitalarios en México. Y él me dio su opinión, una opinión, si bien personal, no deja de ser profesional. Y después de platicarme cómo estaba la situación en los lugares donde se está atendiendo la pandemia, y para no hacerte el cuento muy largo, él concluyó de una manera muy sabia y objetiva también, que la razón más importante por la cual nos está costando un poquito de trabajo esta guerra en contra de este virus, tiene que ver más con el miedo que con el virus en sí. No quiero quitarte mucho el tiempo en ese sentido, en algún momento ampliaré un poquito más esta información, pero se me hizo una conclusión muy sabia. Un doctor que está hablando que la causa principal
de que esta pandemia nos está ganando terreno no están los efectos de un virus, sino los efectos del miedo que se está produciendo en esta escala social que nos ha tocado vivir. Siempre que, así como para el hombre, se nos ha puesto un principio bíblico diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También quiero decirte que todo el sistema de las tinieblas se alimenta de miedo. Cuando hay miedo hay pan para el diablo, pues, eso es lo que quiero decirte. Cuando hay miedo hay alimento para los demonios. Cuando hay temor, se fortalece el reino de las tinieblas. Si algo tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida como hijos de Dios es aprender a confiar y a no tener miedo, a saber que nuestra casa es el lugar de nuestra seguridad. Vamos haciendo entonces un acuerdo principal con respecto a la seguridad. Tenemos que definir quién me ayuda y quién me defiende. Su palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, porque le temo, y él me defiende. El Señor es el que te cuida. El ángel de Jehová es el que te protege y el que te defiende. Aunque un ejército acampe en contra tuya, él te va a defender. Aunque se levante contra ti una guerra, tienes que vivir confiado porque él es el que te defiende. ¿Qué parte de ti va a defender? Todo tu alrededor. Tu casa, tus hijos, tu empleo, tu matrimonio, todo está guardado en el Señor. Él es nuestra seguridad. Consejo espiritual con el que no quiero que pasemos al siguiente punto sin darte este tip espiritual. El salmista llama nuestra atención a la palabra alrededor. ¿Por qué no analizamos nuestros alrededores? ¿Qué hay en el lugar en donde tú vives? Analiza tus alrededores. ¿Hay muchos accidentes de repente? ¿O qué tipo de accidente se presenta más? ¿Hay algún tipo de violencia que se genere mucho en tu entorno? ¿Cómo son las personas que viven alrededor tuyo? ¿Hay algún vicio que se repita constantemente a tu alrededor? ¿Algún comportamiento que no le agrade al Señor, que es completamente repetitivo? Entonces ten por seguro que ahí hay una potestad que está influyendo espiritualmente en tu alrededor. Y la palabra de Dios dice que Él es el que nos cuida a nuestro alrededor. Entonces, ¿por qué es importante analizar nuestro alrededor? Es importante porque de esa manera podemos planear efectivamente la estrategia. Número 1, de protección para nuestra casa, de oración, de intercesión, pero sobre todo también de cómo podemos ser luz en medio de la oscuridad. Gloria al Señor. El segundo punto que quiero que tratemos es el de la pureza. La casa debe de ser un lugar de pureza. Quiero que vayas conmigo a Ezequiel 43 y que revisemos lo que esta parte de la palabra dice. En el versículo 12 dice, esta es la ley de la casa. Voy a repetir eso. Esta es la ley, ¿de dónde, mi hermano? De la casa, ¿ok? Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Gloria al Señor. La ley de la casa es que tanto lo que está en el recinto entero, en la cumbre del monte, todo alrededor debe de ser santo, debe de ser santísimo, debe de estar purificado, debe de ser puro y santo delante del Señor. Y creo que ya tomé una serie completa el año pasado para enseñar acerca del concepto de santidad. Así que si hay alguna duda al respecto, tú puedes visitar ese material. Estoy seguro que también te va a ser de mucha bendición. Pero una vez que hemos establecido qué es la santidad, entonces podemos entender mejor lo que esta palabra dice. Hay una ley, hermano, y es la ley de la casa. Y la ley de la casa dicta que lo que está en la cumbre del monte, o sea, en lo alto, las cosas importantes de la casa, el recinto entero, quiere decir el lugar donde se desarrollan la mayoría de las actividades de la casa. Y dice aquí, todo alrededor será santísimo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la santidad, más que la santidad, a que la sensibilidad espiritual nos va a llevar a la purificación. Mira, tú no tienes que preocuparte por santificarte, eso también lo vimos el año pasado, porque es el mismo Señor el que te santifica. Oh, gloria al Señor. Cuánta paz obtuvimos cuando nos enteramos que nada depende de nosotros, que todo lo hace Él.
Por lo tanto, entonces, lo que a mí me corresponde es ser sensible a su voz, reconocer en Él a mi Padre, a mi pastor, al que me guía. Apunta este principio: la sensibilidad espiritual invariablemente te va a llevar a la purificación. ¿Qué tipo de purificación, pastor? Personal, y después de eso, familiar, material y territorial. Casi siempre, incluso en orden. Todo comienza por medio de la purificación personal. Es necesario que tú y yo, apunta por favor esto, como hijos de Dios, escucha lo que te quiero enseñar. Empecemos un proceso de perfeccionamiento continuo. Es necesario que entremos en ese proceso. Es necesario que identifiquemos en dónde estamos fallando. Y no me refiero solamente a pecados, sino a situaciones de nuestra personalidad, a pendientes que tengamos en nuestro carácter, a cualquier cosa que sea perfeccionable. Todo lo hace Dios, pero es necesario que tú y yo nos comprometamos con Él. Es necesario comenzar un proceso de perfeccionamiento personal. Si lo vemos completo, el panorama completo probablemente, bueno, al menos en mi caso, sería muy decepcionante. Híjole, son demasiadas cosas las que tengo que cambiar. Es prácticamente imposible. Pero el que es prudente y el que es sabio, elige una pequeña cosita, algo con lo que trabajar esta semana, este mes. Hoy he decidido trabajar con esta parte de mi carácter, por ejemplo. Ya no voy a ser tan explosivo. Y voy a trabajar en eso. Y voy a trabajar solamente en esta parte y pedirle al Señor que me ayude a perfeccionarlo. Y cuando lo logre, va a ser una victoria del Señor y por supuesto que va a ser también una victoria mía. Habré ganado una batalla tomado de la mano del Señor. Y entonces tendré también el beneficio de una motivación tan linda de haber podido cambiar algo que invariablemente voy a querer cambiar otra cosa. Quiero decirte, convertirte en una mejor persona es una evidencia de madurez. Porque no te estás transformando en una mejor persona para los demás. Te estás transformando en una mejor persona para ti y para el Señor al que tú adoras. Por lo tanto, convertirte en una mejor persona nunca va a ser por querer darle gusto a alguien más, sino es un proceso de purificación que proviene de la sensibilidad espiritual. Así que es necesario, como hijos de Dios y en esta casa, que todos comencemos ese proceso de perfeccionamiento. Yo te animo a que busques qué puedes cambiar para bien en tu personalidad, en tu casa, en tu misma vida esta misma semana. Y que la próxima semana podamos celebrar juntos y decir: pastor, lo logré, cambié esto, mejoré esto. Es poquito, es chiquito, pero voy avanzando. Solamente viéndolo de esa forma y caminando en este proceso de perfeccionamiento continuo, que creo que no tendrá fin hasta que nos toque colgar los tenis, es que podremos representar a un hijo de Dios verdadero en esta tierra. Muy bien. Hermoso darnos cuenta entonces, ¿cómo es que empezamos a purificar la casa? Mira, quiero que vayas conmigo a Isaías 32, que leamos juntos lo que dice este libro. Isaías 32 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, gloria a Dios. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, gloria al Señor, y en recreos de reposo, gloria al Señor. El efecto de la justicia será la paz. ¿Cómo podemos generar paz en nuestro corazón? La palabra dice: primero tiene que haber un ambiente de justicia. No puede haber un ambiente de paz si no hay un ambiente de justicia. Lo único que nos lleva a experimentar un ambiente de paz es que haya un ambiente de justicia. La pregunta entonces es: pastor, ¿cómo se logra generar un ambiente de justicia? El ambiente de justicia se logra con dos cosas, apúntalo: arrepentimiento y confesión. No puede haber justicia en una casa si no hay arrepentimiento genuino. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero si tú estás simplemente pecando por pecar y no te importa nada, eso no es estar arrepentido. Si te estás peleando con algo que sabes que no te gusta hacer, como ya lo he enseñado con antelación, eso da indicación de que has nacido de nuevo. Arrepentimiento más confesión, confesar el pecado. Primero delante de Dios, no hay más. Pero si tienes un líder, alguien que te está aconsejando, alguien que te está guiando, abre tu corazón con esa persona.
Estoy seguro que los que están dirigiendo un grupo vida, los que tienen alguna responsabilidad en esta casa, sabrán guiarte a través de un proceso espiritual concreto y seguro. Sabrán cuidar también lo que se hable en esas consejerías. Pero es importante que seas libre de todo eso. Solamente así podrás generar en tu casa ese ambiente de justicia que va a traer paz. Y es lo que la palabra dice. Es hermoso darnos cuenta cómo la confesión de nuestras faltas genera luz. Mira lo que dice la primera carta de Juan. En el capítulo 1 dice lo siguiente. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La confesión de faltas entonces trae luz a nuestra casa. Cuando tú empiezas este proceso de perfeccionamiento y purificación personal, empiezas a contagiar a tu familia. Empiezas a contagiar a todos. Y si todos están escuchando esta palabra, entonces es más rápido todavía, porque todo el mundo empieza a purificarse. Cuando la familia empieza a perfeccionarse y a purificarse, invariablemente van a empezar a encontrar en la casa objetos, físicos o no, tangibles o intangibles, que no agradan a la presencia de Dios. Eso estoy seguro. Tienes que empezar a purificar tu casa de ciertas cosas que a Dios no le agradan. Y para eso es necesario que seas sensible espiritual. Muchas veces estamos sacando cosas de la casa porque nos han dicho de manera religiosa que esas son cosas malas. Lo que te quiero decir es que tú tienes que saber cuál es el contenido espiritual de cada cosa. Y tener sensibilidad y tener discernimiento, porque muchas veces estamos sacando cosas que probablemente no son ni malas, que inclusive a lo mejor podrán contener principios espirituales hermosos de los cuales nos estamos perdiendo, y en su lugar estamos dejando cosas que probablemente a Dios no le agraden. Y con eso te quiero decir, hay veces que podríamos tener a lo mejor hasta un cuadro. ¿Sabías tú que un cuadro, es más, te quiero enseñar un principio espiritual poderoso? ¿Tú sabes por qué el arte es algo tan sublime, es algo tan que solamente las personas sensibles reaccionan a eso? Por eso es que hay personas que reaccionan ante una pintura y uno de repente dice, yo no veo nada, y la otra persona está chillando diciendo, qué cuadro tan bonito. ¿Sabes por qué? Porque el arte encajona lo espiritual. Escribe eso, el arte encajona lo espiritual. Por eso el arte es tan sensible. Por eso tienes que ver qué es lo que tus ojos están viendo en pinturas, en música, en cine, en fotografía, porque el arte encajona lo espiritual. Por supuesto que hay obras de arte que encajonan cosas espirituales. Y este proceso va a hacer que tú empieces a identificar esos objetos. A veces son intangibles, quiere decir son espirituales. A veces hay que hacer una purificación de la casa espiritual. Habla con tu líder, habla con quien te guía espiritualmente, o comunícate con nosotros directamente. Podemos visitar tu casa y llevar a cabo una limpieza espiritual, pedirle al Señor que purifique tu casa, pero observa ser un hijo obediente, porque hay principios espirituales que también he enseñado que no pueden ser burlados. ¿A qué me refiero con esto? No se trata solamente de no se trata solamente de sacar, sino de sustituir. Este principio también ya lo había enseñado. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre Efesios 4? Y les hablaba yo sobre estos versículos que dicen, desechando la mentira, hablar verdad. ¿Te acuerdas de eso? No es solamente desechar la mentira y ya, es empezar a hablar verdad. Dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que se tiene que hacer una acción. No solamente es dejar de hacer lo malo, sino sustituirlo por algo bueno. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. No se quedó solamente en el no hurte más, sino que aparte dice trabaje. No hurte, pero trabaje. No se trata solamente de deshacerte de lo que a Dios no le agrada, sino de sustituirlo en tu casa por algo que sí le agrada, que es su presencia. Así como lo enseñé con Obed-Edom, también estoy seguro que lo recuerdas. Hay que empezar a hacer espacio a la presencia de Dios en nuestra casa. Es más, si tú y yo estamos en una casa, en una iglesia, en donde queda muy claro que la iglesia no es piramidal y que la iglesia, todos somos sacerdotes. ¿Cuántos pueden decir amén? Hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes. Escucha lo que te quiero decir. ¿Por qué no cada semana o cuando el Señor te lo muestre, llevas a cabo en tu casa una santa cena? ¿Cómo? ¿Eso no lo tiene que dirigir solamente el pastor? No necesariamente, hermano. Tú eres el sacerdote de tu casa.
Y tú podrías estar clamando cada vez que tú quieras con tu familia reunidos por la sangre y el cuerpo de Cristo en tu casa. Y declarar que la presencia de Dios está ahí en tu casa. Te voy a dar otro tip espiritual. Observa quién entra a tu casa. Observa a quién metes a tu casa. Y quién está entrando y para qué. Si hemos establecido que Dios ha puesto un vallado alrededor tuyo, si una persona entra con la intención de ser transformado por la presencia que habita tu casa, gloria al Señor. Pero hay mucha gente que quiere entrar a tu casa para destruirlo, para destruir todo lo que tú has construido espiritualmente. Así que también ten sensibilidad. La casa es un lugar que debe de ser santo y puro. Gloria al Señor. Es tiempo de que entendamos una cosa. La casa es más importante de lo que nos hemos imaginado. A lo largo de esta serie seguiremos analizando las características que debe de haber en la casa de un hijo de Dios. Por hoy es importante que empecemos a practicar estas dos: la seguridad y la pureza. Comprendiendo estos principios espirituales maravillosos de que lo que tú y yo consideramos casa es la presencia de Dios, pero lo que Él considera su habitación es nuestro corazón. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, que la bendición de nuestro Dios esté sobre de tu casa y sobre los tuyos todo este tiempo. No te desconectes todavía, hay algunos anuncios que queremos darte. Mi oración es que durante este mes podamos aprender lo que el Señor quiere para ti y para mí en nuestra casa y en nuestra habitación, y que tú y yo podamos desarrollarnos para ser la casa que Él anhela para poder habitar. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.